Amén, hermanos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí juntos, nuestro 18º día de ayuno. Y yo quiero compartir algo contigo hoy, un principio muy importante. Ah, es obvio que en medio de la unidad tenemos que contar y tenemos que darle importancia a las relaciones que tenemos con las personas. Las relaciones en nuestras vidas son demasiado importantes. Nosotros somos formados a través de relaciones. Nuestra vida es edificada a través de relaciones. Desde niños, sean relaciones positivas o negativas, lo que nosotros somos hoy es una influencia directa de las relaciones que nosotros tenemos a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, debemos siempre dar importancia a eso. O sea, la gente que está alrededor de nosotros, ellas están ahí con un propósito, ellas están allí con Dios colocó personas clave a nuestro alrededor. Pero muchas veces nosotros buscamos rodearnos de personas que a veces no son muy adecuadas. ¿Sabes? Las relaciones, ellas son una clave espiritual. O vamos a decir, son una llave espiritual con la cual nosotros podemos abrir puertas para entrar y escalar nuevos niveles. Y las relaciones con las personas que tenemos, ellas tienen el poder de edificarnos o tienen el poder de destruirnos. ¿Sí? Jesús hizo una afirmación bastante grave cuando él estaba aquí en los evangelios. Él dice que si nosotros, si tu ojo derecho te hace pecar, entonces mejor arráncatelo y échalo fuera, porque es mejor entrar con un solo ojo al cielo que irse completo al infierno. Lo mismo nos dice al respecto de las relaciones. Es mejor que nosotros renunciemos a ciertas relaciones para que nosotros podamos ser vencedores y poder servir al Señor, poder crecer de una forma coherente con el plan de Dios. ¿Sabes? Es muy importante evaluar quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Y esas personas o te hacen crecer o te echan para abajo. No existe nada neutral en la vida con Dios. O eres frío o eres caliente. O construyes o derribas. O juntas o esparramas. No hay punto medio. No hay un punto neutral en nuestro camino con Dios. Es por eso que Jesús dice que debemos ser radicales. Nosotros debemos tener esa actitud. Si esto me edifica, yo lo abrazo. Si esto no me edifica, entonces yo lo hago aparte. No estamos hablando de pecado, ¿sí? De repente cuando una persona llega a la iglesia, de repente las primeras cosas que quiere saber es qué es pecado y qué no es pecado. Pero a medida que nosotros vamos avanzando y creciendo y conociendo más del Señor, no vivimos más por qué es pecado y qué no es pecado. Nosotros comenzamos a vivir preguntándonos qué es lo que genera vida y qué es lo que genera muerte. E inclusive qué es lo que edifica y qué es lo que no edifica. Entonces muchas veces no es una cuestión de simplemente pecar o no pecar, mas muchas veces es una cuestión de nosotros posicionarnos para ver si esto realmente conviene a mi vida. ¿Sí? Pablo dijo eso, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas cosas que no son pecado, pero que no nos convienen. Hay muchas cosas que nosotros tenemos la libertad de realizarlas, pero no nos convienen porque no edifican nuestra vida. Y las relaciones y la gente que está a nuestro alrededor, nosotros tenemos que ser bastante criteriosos para poder estar a su lado, para poder crecer o para poder menguar. Entonces hay algunos principios aquí que yo quería observar contigo. ¿Sabes? El primer punto es que el lugar favorito de Satanás para entrar a nuestras vidas es a través de las personas cercanas a nosotros. Entonces, nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sin embargo, el diablo, él usa a personas, así como Dios usa personas también. El diablo también usa personas para poder alcanzar tu vida. ¿Sí? Si el diablo él quiere hacer algo en ti, quiere causar una herida, quiere causar un trauma, quiere causar algún temor, algún miedo, desconfianza, duda, él va a usar una persona. Y no va a usar cualquier persona. Él va a usar una persona cercana a ti. ¿Sabes por qué? Porque personas que no son cercanas a ti, tú no les das oídos, tú no les das importancia. Pero alguien que vive junto contigo, por ejemplo, alguien en quien tienes mucha confianza, ¿sí? Esa persona puede ser un instrumento del diablo para afectar tu vida, para destruir lo que tú estás construyendo. Por eso debemos que ser criteriosos, debemos prestar atención, ¿no? No debemos estar haciendo acepción de personas de manera ninguna, pero debemos observar, ¿sí? Y debemos saber que si el diablo quiere hacer algo en nuestras vidas, él lo va a hacer a través
de las personas. Ahora, no vamos a rechazar las relaciones. Nosotros debemos aceptar las buenas relaciones. ¿Sí? El segundo punto es que nosotros buscamos amistades que resuelvan nuestros problemas inmediatos. ¿Sí? No es una cuestión de interés. Nosotros a veces esto parece ser que nos juntamos con la gente por interés. No necesariamente, pero sí yo creo que nosotros podemos, para crecer, escoger con quién nosotros nos juntamos, a quién nosotros buscamos, con quién tenemos comunión. ¿Sabes? Ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, es exactamente verdadero. ¿Sí? Y es más, podemos decir, dime por dónde andas y yo te diré a dónde llegarás. Entonces, si tú estás andando por el camino que otras personas ya andaron, entonces tú vas a cosechar lo mismo que esas personas están cosechando. Entonces, si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar en tu vida, entonces préstame atención. Tú debes andar por el camino que otras personas ya andaron y ellos están cosechando ya buenos frutos. Entonces, si tú quieres seguir el ejemplo de una persona, si tú quieres cosechar lo mismo que una persona cosecha, entonces tú tienes que andar por el camino que esa persona anda. Entonces, busca amistades, busca relaciones que edifiquen tu vida. ¿Sabes? Esa cuestión de estar buscando personas que simplemente por el hecho de que me agrada, o sea, está bien para conocer personas, pero cuando tú profundizas la amistad, entonces tú tienes que ser selectivo, porque hay gente que no te va a edificar. Hay personas que no van a tener nada para acrecentar en tu vida y tú tienes que tener los ojos abiertos para percibir eso. Realmente hay malas influencias muchas veces y nosotros no vamos a dejar de amar a nadie, pero sin embargo, si nosotros nos juntamos con las personas adecuadas, nosotros vamos a poder crecer. Y es de esa forma como debemos escoger nuestras amistades. Tercer punto es que debemos tener cuidado con las personas que quieren sabotear nuestra visión, la visión que Dios te ha dado. A veces Dios te da sueños, a veces Dios te da una visión, Dios te da un plan, Dios te da un deseo de servirlo, Dios te muestra que te va a usar en alguna área, en tu célula o a través de algún don, en un ministerio. Pero pasa que a veces las personas, ellas no se sienten satisfechas con tu triunfo o con tu crecimiento. Sea por causa de celos, sea porque les incomoda. Hay gente que se incomoda, es increíble, pero a veces la Biblia dice, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Ahora, es fácil llorar con los que lloran, pero muchas veces reír con los que ríen es difícil. Cuando el otro está creciendo y venciendo, a veces nosotros nos sentimos celosos. Y eso tenemos que tener cuidado con esas personas. Entonces, hay personas que no se sienten felices con nuestro éxito. Hay personas que van a estar ahí para disminuir tu fe, para hacerte dudar, para decirte que eso no es de Dios, para decirte que tú estás escuchando la sintonía equivocada. Va a haber personas que están ahí, inclusive va a haber gente que te va a recordar tu pasado. ¿Sabes? El peor tipo de amistad que podemos tener es gente que nos va a recordar nuestro pasado. Gente que te dice, ¿te acuerdas? Ahí hace unos años cuando hacíamos tal cosa y de repente no eran cristianos. Y están viviendo en el pasado, viviendo en el pasado, recordando el pasado, escarbando el pasado. ¿Sabes? El pasado debe ser olvidado y no podemos estar rebuscando el pasado para forjar nuestro futuro. ¿Sabes? El pasado nos enseña lecciones. Y una vez esas lecciones aprendidas debemos partir para adelante. No dar oídos a personas que nos quieren venir a recordar nuestro pasado. Tenemos que tener cuidado con aquellos que disminuyen nuestros sueños, con aquellos que dicen, no, eso, tú no tienes capacidad de hacer eso. Hay gente que no cree en nosotros. Pero debemos sobreponernos a eso, ¿sabes? Vas a encontrar muchas resistencias para que tú desarrolles tus sueños. ¿Sabes? No sé si tú conoces la historia de Bartimeo en la Biblia. Jesús pasaba por un lugar y había un ciego a la orilla del camino que él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente le decía, no, cállate. Porque, no sé, de repente la gente pensaba que él era indigno de soñar con recuperar su vista. De repente era inapropiado que él esté haciendo ese escándalo. De repente era algo injusto que él pueda acercarse a Jesús. No sé, pero la gente lo quería detener, pero sin embargo él perseveró. ¿Sabes? A pesar de la crítica de las personas, persevera en el sueño que Dios te ha dado. ¿Sí? Y acércate a personas que creen en tus sueños, que creen en tu potencial, que creen que tú realmente puedes llegar a algún lugar lejos. Si es que hay personas que te desaniman, es mejor estar aparte de esas personas, porque si no, no vamos a crecer. ¿Sí? En quinto lugar, muchas veces tenemos problemas y a veces en nuestra desesperación buscamos cualquier persona, pero déjame decirte algo, nunca busques a personas que no pueden resolver tus problemas para contar tus problemas. Si tú tienes un problema, tú tienes una necesidad, busque a alguien que tú sabes que va a poder instruirte. Sí, muchas veces en la desesperación buscamos a la primera vecina que se nos aparece.
buscamos a la primera persona que se nos pasa en el camino para llorar nuestras penas. Pero sabes, hay gente que no tiene capacidad de ayudarnos en nuestros problemas. De repente porque son menores, de repente porque no tienen la experiencia que nosotros tenemos, de repente porque nunca han pasado por el problema, en fin. Pero si tú tienes una persona, un discipulador dentro de la iglesia, una persona en quien tú confías y tú puedes pedir ayuda, es con esas personas que tú debes compartir tus problemas. Compartir tus problemas con personas que no te van a ayudar es tirar perlas a los puercos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu sufrimiento, tus lágrimas, todas esas cosas son perlas, son cosas tuyas. Dios te permite pasar por esas cosas. Así que busca una persona apropiada para poder resolver tus problemas. ¿Sí? Y finalmente, las relaciones correctas, ellas transforman nuestra situación, ellas transforman nuestra vida, ellas multiplican la unción. ¿Sabes? Tú quieres tener unción, anda con personas que tienen unción. Tú quieres tener un ministerio grande, camina con personas que tienen un ministerio grande. ¿Sí? Si tú escoges relacionarte con personas que son un buen ejemplo para ti, entonces tú vas a crecer, tú vas a avanzar. Las relaciones tienen el poder de transformar nuestra vida. O nos construyen o nos destruyen. Entonces la elección es tuya. Nosotros escogemos con quién andar, a quién acompañar y cuál ejemplo seguir. Entonces nos vemos el día de mañana con una nueva palabra. Persevera, estamos en los últimos días de nuestro ayuno. Así que Dios te bendiga. Nos vemos.